La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán presenta Prácticas de diseño de bioreactores. Práctica 2. Curva de crecimiento de una bacteria ácido láctica. Elaboró la alumna en Ingeniería Química Ariadna Hernández Franco, generación 47. Agradecimiento a PAPIME en el proyecto Prácticas Experimentales y Virtuales para la obtención de habilidades en el desarrollo de bioprocesos. Introducción. Crecimiento bacteriano. Se define crecimiento como un aumento en la cantidad de constituyentes y estructuras celulares. Cuando hay crecimiento en ausencia de división celular, hay aumento en el tamaño de peso de la célula, mientras que, cuando el crecimiento es seguido de división celular, hay un aumento en el número de células. El crecimiento de una población ocurre de una manera exponencial. Tiempo de duplicación celular o tiempo de generación. Es el tiempo requerido para que una célula se divida. Los tiempos de generación varían ampliamente entre los microorganismos. Algunos crecen rápidamente y presentan tiempos de generación de unos 30 minutos, y otros tienen tiempo de generación de varias horas o incluso días. Curva de crecimiento bacteriano. Fase lag. Es el tiempo necesario para que los microorganismos se adapten a las nuevas condiciones para poder iniciar un nuevo ciclo celular. Fase exponencial o de crecimiento. Representa el periodo en el que hay suficientes nutrimentos. Las bacterias recuperan su ciclo celular e incrementan su número exponencialmente. Fase estacionaria. Es el periodo en que el crecimiento es nulo. El número de células que crece es el mismo número de células que muere. Fase muerte. El número de células comienza a disminuir por falta de nutrimentos. Métodos de cuantificación. Se puede dividir en métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos se cuantifica directamente el número de células o masa celular. Se puede dividir en el número de células o masa celular. En el número de células se cuantifica directamente como en el microscopio en una cámara de Müller o en una cuenta en placa. Para la masa celular se puede dividir en peso seco, como la filtración y la centrifugación, o en turbidez, como la densidad óptica de una suspensión celular. Métodos indirectos. Mide variables diferentes a la masa celular o el número de célula. Pueden ser como el consumo de sustratos, la formación de productos, tales como el etanol, metanol, ácidos orgánicos, componentes celulares, o actividades enzimáticas como las proteasas y peptinasas. Objetivo. Realizar la curva de crecimiento de una bacteria láctica a partir de un cultivo bacteriano, identificar las fases de crecimiento y calcular su tiempo de duplicación. Materiales, reactivos y equipos. Materiales y reactivos. Matraz Erlenmeyer 250 ml. Tubos de Pendot. Tubos de ensayo. Medio de cultivo MRS o mínimo. Cajas Petri, puntas para micropipeta y asa bacteriológica. Mechero Bunsen. Micropipeta de 0 a 1000 microlitros. Piseta. Equipos. Incubadora. Centrífuga. Autoclave. Balanza analítica. Parrilla con agitación. Agitador de tubos. Espectrofotómetro. Procedimiento experimental. Preparación del medio de cultivo. El medio de cultivo para el crecimiento de las bacterias lácticas es el MRS o el medio de cultivo mínimo. Se prepara, se coloca en un matraz Erlenmeyer y se esteriliza en el autoclave a una presión sobre kilogramo sobre centímetro cuadrado por 15 minutos. Se deja enfriar a temperatura ambiente. Área de inoculación. La campana o área de trabajo se debe desinfectar con benzoato de sodio o algún otro tipo de desinfectante. Posteriormente, para mantener el ambiente estéril,
y evitar contaminación, se trabaja utilizando dos mecheros Bunsen o Fisher. Inoculación. Puede ser de dos maneras. Inoculación sólido-líquido, inoculación líquido-líquido. Inoculación sólido-líquido. Se realiza tomando una o dos azadas de las colonias de las bacterias ácido-lácticas que se encuentran en el agar bacteriológico en caja Petri y se inocula en el medio de cultivo. Inoculación líquido-líquido. De un medio fresco que contiene las BAL, se toman 10 ml y se inocula en el medio de cultivo. Los medios inoculados se mantienen en incubación a 30 grados Celsius. Toma de muestra. Después de la inoculación, se toman muestras cada 2 horas, desde un tiempo cero y se mantiene en refrigeración, hasta tener un total de 20 muestras. A cada muestra se le determina la biomasa y/o densidad óptica. Determinación de biomasa por peso seco. Agitar cada muestra con un vórtex y realizar una disolución de 1 a 10. Tomar 1 mililitro de cada muestra y colocar en un tubo de pendor, previamente puesto a peso constante. Posteriormente, centrifugar y retirar el sobrenadante. Meter a secar el sedimento a una temperatura de 60 grados Celsius, hasta que el tubo con la biomasa esté a peso constante. Obtener el peso de cada muestra de acuerdo a la siguiente ecuación. Determinación de absorbancia. Agitar cada muestra con un vórtex y realizar una disolución 1 a 10. Medir la absorbancia a 620 nanómetros. Curva de crecimiento. Con los datos de peso seco o absorbancia, realizar la curva de crecimiento del microorganismo. Graficar biomasa versus tiempo o absorbancia versus tiempo. Identificar en los gráficos las etapas de crecimiento bacteriano. Tiempo de duplicación. De la curva de crecimiento, obtener el tiempo de duplicación, tomando solo la parte log, crecimiento exponencial, y utilizar la ecuación de ajuste exponencial, como se muestra a continuación. Para más información, puede contactar a la profesora Ana María Sixto Berrocal en la sección de Ingeniería Química. En campo 1. Gracias por su atención.